La vida está para disfrutarla. Y tú dime sinceramente, a ver, ¿a ti no te agobia eso de creer que un día en el más allá Dios te pedirá cuentas de todo lo que has hecho mal? Dímelo sinceramente. Bueno, entiendo lo que dices, porque es cierto que hay personas religiosas que viven su fe de esta manera tan angustiosa que me comentas. Pero lo cierto es que el mensaje real, que es el cristianismo, el mensaje transmitido por el Jesús de los Evangelios, es totalmente contrario a lo que me acabas de decir. Tú me dices que hay que disfrutar la vida lo mejor posible. Hay que hacerlo disfrutando y viviendo de la mejor manera. Pero si te paras a pensar por un momento, ¿cuántos sufrimientos y cuántas injusticias nos evitaríamos si los seres humanos creyéramos de verdad en la existencia de Dios y en que va a haber un juicio? Ya. Ya entiendo lo que dices. O sea que más o menos lo que tú dices es que esto del juicio final y de dar cuenta, que es un poco como las multas o las cárceles. Que tener eso presente, que más bien te evita que nos comamos los unos a los otros, lo que me quieres decir. Claro, claro. Esta idea que tú tienes y que te aterroriza realmente es algo bueno, porque sirve para evitar precisamente que se cometan esas injusticias y que precisamente nos convirtamos en tiburones. Está muy demostrado eso de que la religión es el opio del pueblo y lo que deberíamos hacer es dejarnos de chorrar y luchar por la justicia en este mundo y olvidándonos de religiones y de juicios finales de eso en la otra vida. Y ya está, es lo que yo pienso, Ruth. Bueno, tú hablas de luchar contra la injusticia, olvidando y dejando de lado las religiones y el juicio de Dios. Pero yo creo que a estas alturas de la vida, pues ya te habrás dado cuenta de que la justicia humana es por definición imperfecta. Pues eso, ahí te doy la razón. Claro, y eso te lo digo yo no solo como abogada y por la experiencia que tengo en luchar en los tribunales. Lo dicen también además muchos jueces españoles. La justicia que imparten los hombres es ineficaz en algunas ocasiones y es porque a veces se juzga prejuzgando a las personas ya de antemano y porque el concepto de justicia o injusticia puede depender de la persona, son valoraciones subjetivas y además que muchas veces tienen que ver con el contexto social en el que vivimos. Pero en cambio, la justicia de Dios es totalmente distinta, porque podemos decir que es una verdadera, una auténtica justicia. Con Dios, un Dios que lo ve todo, no hay un margen de error alguno. Siempre va a ver las cosas tal y como son, no le podemos ocultar nada. Por eso yo prefiero defender la justicia divina y creer en esta justicia divina. Mira, yo como cristiana estoy llamada a luchar contra cualquier tipo de injusticia. Y eso es algo que debemos hacer todos. O sea, que es fenomenal que exista un Dios castigador. Hombre, yo creo que no tiene nada de fenomenal que las personas tengamos que rendir cuentas a Dios por cometer un delito. Pero el problema no está en el juez, el problema está en las personas que cometen ese mal. Pero el mensaje del cristianismo es totalmente distinto, porque no hablamos de un Dios castigador, sino de un Dios liberador. Tú ten en cuenta que Dios envió a su Hijo precisamente para liberarnos de todo esto de pecado, de tal manera que cuando nos toque enfrentarnos a ese juicio, ya no tendremos que hacerlo directamente hacia Dios, sino que Dios lo que va a hacer es mirarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, la paga de ese pecado hay que cumplirla, pero esa paga la ha cumplido directamente Jesús, porque Jesús murió en la cruz precisamente para limpiar esos pecados. Nos va a mirar por medio de Él. Por lo tanto, este es un mensaje totalmente liberador. Y este precisamente es el escándalo, las buenas noticias del Evangelio. Y no tiene nada que ver con lo que tú me acabas de transmitir. Es decir, las personas no nos vamos a salvar por todas las obras que hagamos, porque yo creo que a estas alturas ya sabemos que las personas podemos hacer muy buenas obras, pero no somos perfectas, no somos buenas por naturaleza. Por lo tanto, ahora Jesús ya nos va a mirar de otra manera y ese juicio va a ser totalmente distinto. Es por eso que contestando a tu pregunta, la que me hacías al principio, si tengo miedo o no de enfrentarme a ese momento, yo creo que tengo más miedo de enfrentarme a un juicio humano, porque un día acepté este mensaje en mi vida y he intentado siempre ponerlo en práctica. Y es por eso cuando esté ante la presencia del Señor que no debo de tener miedo, porque tengo la garantía de que seré salva.